Hola, ¿qué tal? Muy buen día. A continuación, mis compañeros Marían Rivera, Aram Sánchez y su servidor Rodrigo Rosas hablaremos acerca de la Secretaría de la Defensa Nacional, o mejor conocida por sus abreviaturas como SEDENA. Para comenzar, ¿qué es la SEDENA? La SEDENA es la dependencia del gobierno mexicano encargada de organizar, dirigir y preparar al Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional para defender la soberanía y la seguridad del país. Sus funciones principales incluyen coordinar políticas de defensa, administrar los recursos militares, asesorar al presidente en temas de defensa y colaborar con acciones cívicas, de seguridad pública y en casos de desastres naturales. Para ello, también nos enfocaremos en su naturaleza jurídica, y es que es un organismo centralizado, ya que es una dependencia del Poder Ejecutivo Federal y por ende perteneciente a una de las 21 secretarías estipuladas. Ahora bien, ¿quién se encuentra al cargo? Actualmente en la Secretaría de la Defensa Nacional se encuentra a cargo el general Ricardo Trevilla Trejo, quien es un militar mexicano con el grado de general de división. Es el secretario de la Defensa Nacional desde el 1 de octubre de 2024, durante el gobierno que dio inicio a la presidenta Claudia Sheinbaum. Ahora bien, de acuerdo con lo anterior, también tenemos contemplado la estructura orgánica, y esto lo dividiremos en 5 puntos muy importantes. Como primer punto tenemos Secretaría de la Defensa Nacional, que tiene como objetivo, y dicho anteriormente, organizar, equipar, educar, adiestrar, capacitar, administrar y desarrollar las Fuerzas Armadas de Tierra y Aire, de conformidad con las instrucciones que reciba de la o el titular de la Presidencia de la República. Ahora bien, como punto número 2, tenemos el Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional. Y es que este tiene como objetivo auxiliar a la o el titular de la Secretaría en asuntos de su competencia en la planeación, coordinación, organización, adiestramiento, operación y desarrollo de las Fuerzas Armadas de Tierra y Aire, transformando sus decisiones en directivas. También tiene como otras funciones el Estado Mayor Conjunto, quien es el órgano técnico operativo, que es colaborador inmediato de la o el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional. Y también pues controla, recomienda y tramita lo relacionado con la administración de los recursos humanos del Ejército y Fuerza Aérea. Continuando con el punto número 3, que es órganos del fuero de guerra. Estos son los organismos jurisdiccionales especializados, tales como la Fiscalía General de Justicia Militar, los juzgados y el Tribunal Superior Militar, que se encargan de impartir justicia en el ámbito militar, vaya la redundancia, y esto es decir, conocer y resolver los delitos y faltas contra las disciplinas militares y que estas fueron cometidas por personal de las Fuerzas Armadas. Como punto número 4 tenemos la UAJ o la Unidad de Asuntos Jurídicos. Esta actúa como representante legal de la Secretaría, encargándose de asuntos como amparos, contratos y pensiones, además de asesorar en materia de derechos humanos y derecho internacional humanitario. También se encarga de la atención a demandas y la coordinación con la Dirección General de Derechos Humanos para asuntos relacionados con el personal militar. Y por último, como punto número 5, tenemos la Dirección General de Comunicación Social, que esta tiene como objetivo dirigir la planeación y programación del presupuesto, implementación y evaluación de las estrategias de comunicación social de la Secretaría de la Defensa Nacional, y esto con el propósito de dar a conocer a la sociedad mexicana y a las tropas las acciones que se realizan, además del cumplimiento de las misiones orgánicas y tareas institucionales que ejecutan el personal integrante del Instituto Armado en los niveles político, estratégico, operacional, táctico, entre muchos otros. También como otra función tiene principal elaborar y coordinar la estrategia, plan y programa de comunicación social de la Secretaría de la Defensa Nacional para transmitir así una imagen del Ejército y Fuerza Aérea. Una vez tomando en cuenta estos 5 puntos importantes de la estructura orgánica, en esta diapositiva mostramos una imagen más detallada acerca de estos puntos, cómo es su estructuración y quiénes se encuentran dentro de cada dependencia. Algunos otros titulares que podemos considerar en la estructura de las secretarías y subsecretarías serían el general de división de Estado Mayor Enrique Covarrubias López, subsecretario de la Defensa Nacional; el general de división de Estado Mayor Enrique Martínez López, oficial mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional; al general de división de Estado Mayor Maximiliano Cruz Ramos, inspector y contralor general del Ejército y Fuerza Aérea; general de división
de Estado Mayor Arturo Coronel Flores, Jefe de Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional, al General de División de Estado Mayor Francisco Jesús Lejana Ojeda, Comandante del Ejército Mexicano, al General de División Piloto Aviador de Estado Mayor Román Carmona Landa, Comandante de la Fuerza Aérea Mexicana, y el General de División de Estado Mayor Hernán Cortés Hernández, Comandante de Guardia Nacional. Ahora bien, la misión de la Secretaría de la Defensa Nacional consiste básicamente en la organización, administración y preparación del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos, con el objeto de defender la integridad, independencia y soberanía de la nación, garantizando así la seguridad interior y coadyuvando con el desarrollo nacional. Además de eso, las misiones del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana, conforme el primer artículo de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, contemplan a ciertas instituciones que tienen misiones generales, como serían la defensa de la integridad, independencia y soberanía nacional, garantizar la seguridad interior, el auxilio a la población civil en caso de necesidades públicas, la realización de acciones cívicas y obras sociales que tiendan al progreso del país, así como, en caso de desastres, prestar ayuda para el mantenimiento del orden, auxilio de las personas y sus bienes, y la reconstrucción de zonas afectadas. Conforme a la visión, la defensa se continuará consolidando como un actor estratégico en el 2025 para la paz y seguridad, contribuyendo al desarrollo nacional y siendo un factor de cohesión que integra y fusiona a la sociedad mexicana, con una sólida formación axiológica, física, operativa de sus integrantes, basada en la moral, disciplina, liderazgo e igualdad de género, actuando con apego al Estado de Derecho, respeto irrestricto de los derechos humanos, derechos internacionales, optimizando la operatividad de las Fuerzas Armadas de tierra y aire para afrontar con éxito las amenazas y riesgos, así como desafíos multidimensionales que constituyen un obstáculo al logro de los objetivos nacionales. De modo que para el 2040 el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos se encuentren dotados de recursos humanos, materiales, tecnológicos e informáticos de alta calidad acorde a la potencialidad del país. Algunas otras actividades que también se contemplan dentro de esta secretaría sería una que tiene que ver con, por decirlo en términos generales, sin ahondar mucho en los detalles técnicos y aspectos específicos de la misma, sería la Dirección General de Registro Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos, que básicamente consiste en ser un órgano federal de la Administración Pública Federal que depende de la Secretaría de la Defensa Nacional y regula las actividades que tienen que ver con las armas y los explosivos, pero sobre todo con el acceso a la población civil como para la tenencia de armas, los permisos que éstas requieran con respecto a ciertos calibres y portación en caso de consideraciones que así sean necesarias, el registro de las armas, el funcionamiento como para los clubes y colecciones, explosivos y pirotecnia, el transporte especializado y sustancias químicas. Otra es en el ámbito de los derechos humanos y la relación que tiene la Secretaría conforme a las consolidaciones internacionales que en este rubro le competen. En este caso tenemos que la doctrina y educación militar permite nutrir cuadros del Instituto Armado con militares profesionales, con sólidos valores, virtudes militares y como parte de la cultura educativa y pleno respeto de los derechos humanos, a la igualdad
y seguridad jurídica, para coadyuvar con la responsabilidad del Estado mexicano, promover, difundir y observar los derechos humanos, garantizando que sean respetados y priorizando la atención a grupos vulnerables. Además, en materia de derechos humanos, no solamente tomaríamos en cuenta esa visión que toma en cuenta los aspectos como para garantizar un idóneo establecimiento y formación de los elementos humanos que lo van a consolidar, sino también las posibilidades en las cuales la población civil y otras personas que sean, digamos, propensas a eventos o causales que puedan ser desfavorecedores en su vida diaria, puedan promover las acciones necesarias y pertinentes como para poder dar apertura a un diálogo y la interacción de actores nacionales e internacionales. En este caso, pues solamente por mencionarlo de forma ligera, podemos hablar de las recomendaciones, o mejor dicho, el procedimiento de desahogo de las mismas, conforme la emisión de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Secretaría de la Defensa Nacional, que, bueno, realmente tiene mucho que ver con lo que vimos en semestres anteriores. Y ya por último, más actividades que tienen que ver con la Secretaría de la Defensa Nacional, pues se encuentran, digamos, actos que tienen que ver con la cobertura y conocimiento general, como para promover acciones y difusión de los alcances e influencia del ejército en la población civil, como podría ser el adiestramiento del ejército y la fuerza de mexicanos, comercialización de armas, atención y servicio para deportistas destacados, laboratorio central de pruebas, militares retirados, museos y bibliotecas, por mencionar algunos. Buenas tardes, mi nombre es Marian Rivera Millán y hablaré acerca del marco normativo de la Secretaría de Defensa Nacional. Entonces, nombraré aquellas leyes aplicables de forma directa, todas estas leyes que van a reglamentar las funciones de la Secretaría. Y por nombrar algunas, tenemos a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a la Ley del Servicio Militar, a la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y un manual que se llama Manual de Organización General de la Secretaría de Defensa Nacional. Como primer punto tenemos a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esta, en su artículo primero, hace alusión a que existirá una Guardia Nacional y que esta Guardia Nacional va a depender de la Secretaría de Defensa Nacional. Por otro lado, como segundo punto tenemos a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Y como ya vimos anteriormente, la Administración Pública Federal se va a dividir en centralizada, descentralizada y desconcentrada. Y entonces las secretarías de Estado van a integrar a la Administración Pública Centralizada, la cual va a estar en completa subrogación del presidente de la República. Por lo tanto, es así que la ley que reglamenta a la Administración Pública Federal, que es la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, también va a nombrar a la Secretaría de Defensa Nacional por esta ser parte de la Administración Pública Federal. Y entonces, en su artículo 26, hace alusión a que este Poder Ejecutivo de la Unión va a contar con las siguientes secretarías. Y entonces nombra las secretarías que van a ser parte de la Administración Pública Centralizada y entre ellas en su artículo 3 nombra a la Secretaría de la Defensa Nacional. Y en su artículo 29 va a nombrar aquellos asuntos que le van a corresponder a la Secretaría de Defensa Nacional. Por otro lado tenemos la Ley del Servicio Militar. ¿Por qué regula esta ley? Porque el servicio militar nacional es una obligación ciudadana para los jóvenes de 18 años y va a pertenecer principalmente a la Secretaría de Defensa Nacional. Por lo tanto, esta ley y el Servicio Militar Nacional le van a conceder ciertas facultades. Por ello, la nombran en su artículo 3 y entonces hablan de que la Secretaría de Defensa Nacional va a prestar ayuda a las autoridades educativas de los estados
en los que no haya una coordinación con la Federación en la materia del cumplimiento de las funciones de instrucción militar acerca del servicio militar. Luego nos encontramos con el Manual de Organización General de la Secretaría de Defensa Nacional, que tiene como propósito exponer lo relativo a la estructura orgánica y las funciones que desarrollan los diferentes órganos administrativos que van a integrar a la Secretaría de Defensa Nacional. Y entonces se le hace mención a la Secretaría en cuanto precisamente estos objetivos y estas funciones que va a tener por área. Por otro lado, nos encontramos con la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, que van a establecer una estructura, organización, funcionamiento de las instituciones armadas. Y entonces definen sus responsabilidades, sus facultades y los fines de la defensa nacional que tiene para cumplir con estas facultades. Y entonces en el artículo 17 hace mención a que el secretario de la Defensa Nacional va a ser el responsable de desarrollar precisamente a estas Fuerzas Armadas de tierra y aire. Ahora bien, hablaremos de los reglamentos internos que regulan a la Secretaría de Defensa Nacional. Primero que nada, un reglamento interno es un conjunto de normas y directrices que una organización crea para regular el comportamiento, las conductas y los procedimientos dentro de esta organización, estableciendo reglas de operación y de convivencia para sus miembros. Una vez dejando claro que es un reglamento interno, procedo a nombrar algunos de los reglamentos internos que regulan a esta Secretaría, como por ejemplo el Reglamento Interior de la Secretaría de Defensa Nacional, que tiene por objeto establecer una organización y las atribuciones de la Secretaría de Defensa Nacional para precisamente cumplir con estas funciones y responsabilidades que se le atribuyen. Y entonces nombra a la Defensa Nacional en su artículo 1 y 3 y dice que el presente reglamento va a tener por objeto la organización y las atribuciones de la Secretaría de Defensa Nacional y que además, como la Secretaría de Defensa Nacional es una dependencia de la Administración Pública Federal y en particular de la Administración Pública Federal centralizada, entonces va a tener a su cargo el despacho de asuntos que la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal le van a delegar, como antes ya mencioné. Por otro lado, tenemos al Reglamento para el Servicio Interior de las Unidades, Dependencias e Instalaciones del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. Esta va un poco de la mano con la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, pero este reglamento va a establecer reglas y procedimientos para todos estos servicios y actividades diarias dentro de las Fuerzas Armadas y de las actividades militares en el régimen interior de las unidades de estas Fuerzas Armadas. Y estas van a estar bajo la dirección de la Secretaría de Defensa Nacional. Por último, nos encontramos con el reglamento de la Ley del Servicio Militar. Esta también tiene relación con la Ley del Servicio Militar, pero esta va a especificar cómo se debe de cumplir el servicio militar obligatorio y quiénes son los responsables de su organización y administración. Todo esto bajo la dirección de la Secretaría de Defensa Nacional. Ahora bien, ¿cuál es la principal función de este órgano? Y por nombrar algunas de sus principales funciones, nos encontramos con que, en primer lugar, debe de desempeñarse como alto mando del Ejército y Fuerza Aérea. Esto hace referencia a que el alto mando del Ejército mexicano se refiere al más alto rango militar, que es específicamente el secretario de la Defensa Nacional. Otra de sus funciones es que va a representar, va a administrar y va a resolver asuntos de competencia de la Secretaría. Además de que va a determinar la elaboración de planes y programas que requiera la Secretaría para garantizar defensa y seguridad a la nación y para el desarrollo de sus actividades. Además, va a proponer a el presidente de la República proyectos de iniciativas de ley o de decretos, también así de reglamentos y de acuerdos o demás instrumentos presidenciales
sobre asuntos que sean competencia de la Secretaría y de aquellas entidades paraestatales del sector de defensa. Y esto lo va a hacer por conducto de la Secretaría Jurídica del Ejecutivo Federal. Por otro lado, también tiene que dar cuenta al Congreso de la Unión acerca del estado que guarda la Secretaría. Y entre otros, también debe de dirigir y asesorar la defensa civil o también aprobar la adquisición y fabricación de armamento y necesidades del Ejército y Fuerza Aérea. Por otro lado, nos preguntamos cuáles son los servicios que brinda a la ciudadanía, o sea, todas estas actividades que va a realizar la Secretaría de Defensa Nacional mediante programas y acciones, como el adiestramiento del Ejército y Fuerza Aérea mexicanos, que va a tener como propósito capacitar y preparar al personal militar para alcanzar las destrezas y habilidades que le van a permitir cumplir sus misiones generales establecidas en su ley orgánica. Por otro lado, tenemos una comercialización de armas. Esta es la dependencia que se encarga de comercializar todas las armas de fuego y municiones y demás objetos que van a ser regulados por la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. También tenemos las operaciones contra el narcotráfico. Esto se refiere a toda aquella localización y destrucción de plantíos y operaciones de intercepción para reducir la violencia. Y por otro lado, el plan de NIIE, que es el Plan de Auxilio a la Población Civil en casos de desastre. Esto es una cooperación de los 3 órdenes de gobierno, el federal, estatal y municipal, en el que se van a desarrollar actividades tendientes al apoyo a la población civil en casos de emergencias y de desastres. Esto se relaciona con una noticia reciente que habla acerca de que el Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional aplican precisamente este plan de auxilio a la población civil en casos de desastre, pero en el estado de Veracruz. Y entonces hacen un comunicado el 29 de septiembre del 2025 en el que hacen mención a que el personal del Ejército y la Fuerza Aérea y Guardia Nacional, con motivo de afectaciones provocadas por la onda tropical número 34 en Veracruz, aplican este plan de auxilio a la población civil en casos de desastre en su fase de auxilio en el municipio de Texistepec, Veracruz, y brindan apoyo a los habitantes de las áreas que fueron afectadas, realizando juntas de coordinación e intercambio de información, además de actividades de perifoneo, de recorridos en zonas de riesgo para evacuar a las personas, para despejes de caminos y carreteras y la entrega de despensas. Y entonces entregaron despensas en las comunidades de Paso de los Indios, de Halcón y Pino Suárez en el municipio de Texistepec. Y todo esto mediante el empleo de 9 vehículos y 2 embarcaciones para llegar a los lugares de difícil acceso. Con todas estas acciones, el Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional pues refrendan este compromiso de salvaguardar el bienestar de la población veracruzana, contribuyendo al mantenimiento del orden y el auxilio de las personas y sus bienes, implementando este plan de auxilio a la población civil en casos de desastre. Por mi parte, eso es todo. Muchas gracias.